tal? Buenas tardes. Aquí estamos saludándolos. Bueno, ahorita viene mi esposito. Estamos saludándonos desde la iglesia Puerta del Cielo Clavería, aquí en la Ciudad de México. Estamos continuando con el seminario llamados a libertad. Y pues estamos ya listos para continuar con lo que Dios quiere transmitir a través de este seminario, para que estemos apercibidos acerca de los engaños en los que podemos caer. Ahorita estamos viviendo una época en la que pues prácticamente en el ámbito espiritual pues todo se vale. Entonces pues hacemos una combinación de cosas, hay un cóctel tremendo de experiencias y de situaciones espirituales que nos llevan a perdernos y a estar haciendo actividades o prácticas que no por ser sobrenaturales pues nos llevan a Dios. Entonces es importante que estemos apercibidos. ¿Qué te parece, esposo? Pues eso es, estamos tan llenos de información, de influencias, cosas que parecen tan sutiles, que suenan tan bien. Muchas de ellas incluso utilizan la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar muy listos, muy apercibidos, tener nuestro espíritu muy bien dispuesto para que podamos distinguir siempre, estar tomados de la mano de Dios, de su Santo Espíritu, para que podamos conocer, para que no seamos engañados. Entonces empezamos, esposa. ¿Quiere dar la introducción? Claro que sí. Bueno, pues ahora vamos a ver, como decíamos, ¿verdad? Esto no es para inquietar a la curiosidad y que vayamos a investigar, sino más bien para prevenir, para evitar pues, todo este tipo de prácticas y que sepamos de qué se tratan y de qué manera pueden influenciar o pueden distraernos o pueden definitivamente apartarnos del camino de Dios. Entonces, pues vamos ahora a hablar acerca del misticismo. Esta doctrina proviene de disciplinas orientales, tales como la yoga, el alquimismo, la astrología, la cábala, taoísmo, tantra, zen y todas esas influencias y corrientes orientales, ¿verdad? Que son tan exquisitas, tan llaman tanto la atención y muy fascinantes, ¿verdad? Entonces, pues todo nos suena muy exótico y pues es muy atractivo, ¿no? Ya por el hecho de ser algo diferente de lo que conocemos. Actualmente se lleva a cabo en diferentes formas y pues puede ser a través de las artes marciales y la meditación trascendental. Quiero aclarar que muchas prácticas que se hacen en el sentido de ejercicio físico son muy buenas, hacen mucho bien, ¿verdad? Físicamente. Perdón, la disciplina también es muy La disciplina es muy buena, muy buena. Y sin embargo, a medida que se va adentrando en cuanto a la filosofía que se presenta, se corre el riesgo de atravesar esa línea, ¿verdad? Muy sutil y que se pueda caer en una actividad de ocultismo, ¿sí? Entonces, para que cada quien, ahora sí que el Espíritu Santo, ¿verdad? Traiga ese discernimiento a nuestro espíritu para que sepamos hasta dónde o de qué manera. Nosotros no vamos a decir no hagan, no vayan. Estamos nada más planteando un panorama general, ¿verdad? Para que despierten sus sentidos espirituales y puedan discernir qué conviene, qué no conviene y hasta dónde, ¿verdad? El peligro del misticismo es que niega al Dios personal del cristianismo. Afirma la divinidad inherente del hombre. Se han escuchado, ¿no? Que todos somos dioses. Que todos somos dioses. Y bueno, sabemos que hay una redención en la cual aquí se saltan y pues ya llegaron y ya son dioses, ¿no? Y esto es a través de la meditación trascendental también.
Y pues también rechaza los valores morales, es decir, nada más se toma lo agradable, lo bonito, ¿verdad? De todo lo espiritual, y pues no hay ningún compromiso real con la moralidad. ¿Sí? Sí, entonces vamos a ver cuáles son los 4 pensamientos básicos del misticismo. Y según un tratado que se llama La filosofía del ocultismo y la experiencia mística del proyecto contra la falsificación espiritual, vamos a tomar esta información. El primero de ellos, de estos pensamientos básicos del misticismo, es que todo es uno. Es lo que se llama panteísmo. No solamente nosotros somos dioses, nosotros personas, sino que todo lo que vemos, todo lo de la creación, es parte de lo mismo, es parte de un todo. Y ese todo, pues es uno, y ese todo es Dios. Entonces, debemos considerar, entonces ahí vienen ideas, vienen filosofías de que tenemos que cuidar a todos los seres vivos, por ejemplo, que no está mal en principio, pero si llega a un estado, pues, exagerado. ¿Por qué? Pues porque todo es Dios. Todo es parte de Dios, todos somos parte de todo. Entonces, pues eso lleva a una concepción muy extraña de lo que es el universo, en el cual, pues, mi esposa es Dios, yo soy Dios, los que nos están escuchando son Dios, pero también un perro, un gato, pues también es Dios, porque también es una criatura, es un ser viviente, y eso pues, nos va a distraer, nos va a llevar a una confusión en la que no podemos distinguir al creador de la creación, ¿verdad? Y ese es el riesgo que tiene esta primera idea, este primer pensamiento del misticismo. Sí, yo escuché un comentario acerca de que cada uno de nosotros es una gota de agua en el gran océano que es Dios. Entonces, pues todos formamos parte de Dios, o sea, de ese ser, ¿no? Así es. Otra de las cosas que dice, que la meditación es el medio para llevar al hombre a la experiencia de su yo interior en unidad con la divinidad. Es decir, pues aquí se introyecta de tal manera el hombre, ¿verdad? Que hasta que se encuentra a sí mismo y encuentra en ello, pues, su unión con la divinidad. O sea, él mismo se reconoce como Dios, ¿no? Como parte de Dios. Así es. Uh-huh. Otro punto importante es que el propósito y la realización de la vida es la percepción de nuestra naturaleza divina. Entonces, ¿para qué estamos en la tierra? Para esto, para que podamos percibir esta naturaleza divina que todos tenemos. Dice, un rayo de percepción metafísica lleva al hombre a la ilustración, a la iluminación, la unidad, la unión o la autorrealización. Entonces, aquí esto suena muy, muy, muy interesante. Es algo que seduce mucho a las personas que continuamente están buscando pues lo no natural, pues están buscando siempre experiencias extrañas, extrasensoriales. Entonces se meten mucho a esto porque es muy atractivo. Entonces resulta que yo puedo llegar a esto, a esta iluminación. Es un concepto muy, muy del misticismo, de presentar a una persona con una luz encima, ¿no? De hecho, esto no es nada nuevo, esto tiene muchísimos años, y esto, bueno, pues si nosotros vemos los retratos, por ejemplo, que se hacían de los santos, por poner un ejemplo, pues tienen una luz sobre de ellos, una aureola, y estamos hablando exactamente de este mismo concepto. Son personas iluminadas, son personas que han llegado a un grado de superación personal tal que tienen este halo, esta esfera de luz que los cubre. Uh-huh. De espiritualidad, ¿no? De espiritualidad. Uh-huh. Pues llega al punto en que pues esto ya es pues más bien así como magia, ¿no? Como algo mágico, porque de alguna manera se supone que
que se aprende a alterar la estructura de la creación por medio del control de la conciencia. Yo creo que sí es tan atractivo porque vemos a una gente como superior, ¿no? Como que ha alcanzado niveles de control mental y de cosas pues ya muy, muy altas, ¿verdad? En cuestiones espirituales, pero que ya está llegando al grado de magia, ¿no? Sí, aquí vemos personas que pues con la mente, con el poder que tienen, son capaces de mover cosas, son capaces de levitar, son capaces de hacer cosas que llaman mucho la atención y uno dice, bueno, pues si esta persona lo pudo hacer, pues entonces yo también lo puedo llegar a hacer. Y entonces se introduce un sustituto en el cual yo puedo llegar a ese nivel de desarrollo espiritual a través de una técnica que está a mi alcance. Así es. No, y hay muchos líderes espirituales o gurús, ¿verdad? O chamanes que verdaderamente han logrado fascinar de tal manera a las personas y sobre todo pues a las personas que tienen mucho dinero o que están en la política o algo y bueno, pues aparte de que le sacan lo que quieren y todo, tienen sobre esas personas un dominio y una fascinación impresionante, ¿verdad? Cuando que puede suceder. Así es, yo creo que todos hemos oído hablar de personas así. Ha habido sectas, por decirlo de una manera, muy conocidas en todo el mundo, que precisamente llaman a personas que tienen las posibilidades, que tienen los recursos, para que puedan entonces ser parte de un movimiento de transformación de todo el mundo. Entonces, de todo el universo, vamos. Entonces, son llevados a un cierto lugar, son apartados, empiezan únicamente a tener relación entre ellos mismos y poco a poco se van adentrando más en el movimiento de tal manera que llega un punto en que ya no pueden salir. No pueden salir. Ya no pueden salir, ya empiezan a tener persecución física de las mismas personas que están ahí dentro para impedir que una persona quiera renunciar, quiera regresar a su vida normal. Uh-huh. También podemos ver aquí que hay 4 disciplinas básicas del misticismo que manifiestan o exponen que hay dentro de ellas el ocultismo, ¿no? Una de ellas es la meditación trascendental. Ofrece la posibilidad de llegar a la vida eterna a través de los propios méritos. Es decir, así lo que yo decía, ¿no? Interiorizarse de tal manera que ponerse en contacto con la divinidad propia y hacer allí un esfuerzo por sí mismo de la persona para alcanzar un estado de conciencia de Dios en la que cesa la destrucción de la vida. O sea, ya se llega a niveles donde pues se tiene otra dimensión, otra percepción, ¿no? De las cosas. Así es. Y aquí dijiste algo interesante, esposa, en el sentido de que se busca la divinidad dentro de la persona. Otra vez, no hay una distinción entre creador y creación, ¿no? Porque todos, según ellos, todos somos lo mismo. Entonces, únicamente tengo que buscar dentro de mí la propia divinidad que está dentro de mí para que pueda entonces ascender en el nivel en el que me encuentro. Sí. Y entonces, pues, la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues así como que muchas gracias, ¿no? Pero que ¿para qué? Como que ¿para qué? Exactamente, ¿no? Porque si lo podemos hacer con nuestros propios medios, alcanzar un gran nivel espiritual, pues entonces se piensa, ¿no? O sea, más bien ya ni siquiera se toma en cuenta la obra de Jesucristo. Y en esta iniciación muchas veces se incluyen cantos, ¿no? De adoración y gurús terrenales, o sea, personas que han sido maestros y que se les venera de una manera especial. Y pues yo lo he visto, ¿no? Al cantar los mantras, la persona llega a comunicarse con el mundo de los espíritus y pues como ya habíamos dicho, ¿verdad? Estos espíritus guías no son otra cosa que
que demonios. Que precisamente aprovechan cuando la persona está en un estado vulnerable, cuando tiene su mente abierta, cuando está en busca de encontrar un contacto sobrenatural, pues esto luego nos apunta. Claro. Entonces se apuntan y entonces ellos pues son buenas gentes, ¿verdad? Buena onda, toman a la persona y la guían para que pueda desarrollar su mente, pueda expandir su mente, sus posibilidades y pueda llegar a un nivel de espiritualidad más alto. Así. Otra técnica pues viene siendo la yoga. La yoga realmente yo nunca me he metido mucho en esto, lo que conozco es bastante de oídas, pero sin embargo, bueno, el propósito de la yoga o del yoga es separar el alma de lo terrenal por medio de ejercicios físicos, técnicas de meditación, técnicas de respiración. Yo he escuchado de personas que se han metido a la yoga y que realmente les ha hecho mucho bien. Todo lo que es la parte física, la parte de los ejercicios, la parte de las respiraciones, tiene un efecto positivo y eso no se puede negar, sí. Tiene un efecto positivo sobre los cuerpos, sobre la salud y no puede uno decir que sea malo, está bien. El problema empieza cuando empiezan a mezclar todo esto con cuestiones de meditación. Y el problema de la meditación es, otra vez, la mente se abre, se pone en blanco y es un estado muy peligroso, es un estado de alto riesgo. Porque si la mente está abierta, está en blanco, entonces, pues el que quiera se puede meter. Y es que, bueno, nosotros conocemos un yoga que está muy occidentalizado y entonces pues ya pues es el ejercicio, la respiración, obviamente sabemos, ¿verdad? Que una respiración profunda nos tranquiliza, hasta nos dicen que para entrar al teatro o que vamos a cantar o algo, ¿verdad? Te dice respira profundo y bueno, sabemos que tiene un efecto muy benéfico la oxigenación. O sea, todo eso es muy bueno. El problema está en que se comienza a mezclar con la filosofía, con prácticas, con rituales, con veneración de personajes, de gurús, porque yo lo he visto, que tienen ahí la fotografía de una determinada persona que es el gurú, y hasta pues, le ponen veladoras y flores. Y pues hacen un altar prácticamente, y bueno, pues oran, o hacen los mantras, pues, que es una repetición hasta que llegan pues a ese nivel, ¿no? De, pues no sé, nunca lo he practicado, ¿verdad? Pero lo que puedo decir es esto, que yo he visto los beneficios físicos y de dominio propio, de carácter, de tranquilidad, o sea que una persona que lo lleva a cabo muy bien, o sea, se ve espléndido, es maravilloso, o sea, se ve pleno, ¿sí? El problema es de que no le puedes hablar de Jesucristo, ¿sí? O sea, sencillamente, o sea, es el sustituto para su bienestar y para todo lo que necesita. Entonces, pues llega un momento en el que ya no pueden declarar su confesión de fe. Sí, así es, no pueden ellos depender de alguien más, no pueden depender de un salvador, no pueden depender del sacrificio de nadie para el logro de sus propias metas. Y ese es el problema. Ese es precisamente el problema. Cuando una persona dice que no necesita de nadie, bueno, pues entonces está cayendo en rebeldía. Y eso, bueno, pues ya sabemos que la rebeldía, la soberbia, pues es la raíz de muchas cosas negativas para la persona. Entonces, sabemos que el alma entonces, según ellos, se va purificando a través de un proceso de reencarnación, hasta que llega a ser idéntica al espíritu universal, que es el Brahma. Entonces, otra vez, regresamos a lo mismo.
se lleva a la idea de que somos gotas dentro de un océano. Y ese océano, pues es la divinidad. Pero podemos llegar ahí a través de los propios medios de la persona. Por el esfuerzo humano, ¿no? Por el esfuerzo humano. Se tiene control sobre esta situación. Ok. Ok, hay otra cosa, esposa, que se llama Ekankar. Ekankar. Ekankar es el camino a la realización de Dios por vía de la antigua ciencia de los viajes del alma. Enseña a la persona a olvidar su mente y regresar al vacío, que es el reino de Dios. Según esto, el espíritu puede salir del cuerpo a voluntad y ser liberado del mundo de la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Entonces, pues, o sea, tener el control y hacerlo ya de una manera voluntaria, pues está extraño, ¿no? Está extraño. Y bueno, pues, mientras tanto, ese cuerpo, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Hay quienes, pues, viven una experiencia y no saben qué pasa mientras tanto, ¿no? En su casa, en su familia. Sí, pierden todo contacto con la realidad. Y además aquí acabas de mencionar algo interesante. Dice que entonces regresa esta persona al vacío, que es el reino de Dios. Nada más recordemos Génesis, ¿no? Cómo estaba la tierra antes, desordenada y vacía. Entonces en el vacío, pues no me suena como que algo muy deseable, No. como algo que quisiéramos llegar ahí, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues volvemos a lo mismo, es este afán de controlar, de querer hacer, de querer tener el total dominio de lo que está pasando, y en este estado, entonces también empiezan, según ellos, a tener dominio sobre la naturaleza, sobre todo lo que está a su alrededor, ¿no? Entonces es una manipulación ahí, dominio fuerte, ¿no? Otra forma en que vamos a manifestar esto, o va a haber una evidencia de este ocultismo, es a través del karate, y no solamente el karate, en general las artes marciales, que combinan, otra vez, la técnica no tiene ningún problema, la técnica no es mala, el problema es de que lo empiezan a combinar con el zen, con budismo, para desarrollar guerreros, pero que están más allá de lo natural, ¿no? Empezamos entonces a tener estos guerreros sobrenaturales, estos ninjas, ¿no? Que tienen ahí algunos poderes y se desplazan en la oscuridad y no son detectados. Y yo sé que mucho es leyenda, pero mucho también tiene que ver con cuestiones ahí ocultas. Entonces, cuando llegan a un cierto nivel de avance en su técnica marcial, guerrera, empiezan a combinar, empiezan a manejar ya cuestiones de filosofía, empiezan a manejar cuestiones de meditación, y ahí es donde radica el peligro. Con el ánimo de mejorar su técnica, con el ánimo de estar en una mejor posición, ellos van a llegar a este nivel, a este grado, a través de la meditación. Entonces, ahí es donde ya las cosas empiezan a perder un poco el sentido, y es donde uno tiene que valorar, ¿no? Por un lado, pues sí está muy bien el ejercicio, está muy bien la disciplina, pero por otro, bueno, pues empieza uno a meterse en cuestiones espirituales que pues no vale la pena arriesgar, pasar un poquito más allá de lo que vendría siendo un límite, ¿no? Y bueno, pues también tenemos, aparte de este misticismo, o a lo mejor como parte de lo mismo, no sé, porque hay puntos donde se enredan unos con otros, tenemos un movimiento que se llama la Nueva Era, que es muy sutil, pero se encuentra presente, pues casi les puedo decir en todo, ¿no? Está presente en los cursos de superación personal, en los cursos de ventas, está presente en la música, está presente en muchos libros,
está presente en muchísimos lugares, la nueva era, y por eso mismo, por la presencia, la penetración tan grande que ha tenido nuestra sociedad, es por lo que es muy, muy peligroso. Es un sistema de sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es cuando tomo varias cuestiones de varias filosofías, de varias religiones, y las junto, y no hago una separación entre ellas, sino que las manejo como un todo. Entonces, en este sincretismo hay misticismo, hay religiones orientales, hay metafísica, egiptología, cabalá, y meten hasta la palabra de Dios. Entonces, pues uno se puede ir ahí con la finta, porque muchas veces, bueno, pues de entrada te ponen un versículo y tú dices, bueno, pues esto es palabra de Dios, y sí, es palabra de Dios, pero totalmente sacada de contexto y utilizada para sus propios medios. Entonces, ese es realmente el riesgo de todo este asunto de la nueva era. Están muy metidos en la cábala, están muy metidos en numerología, entonces todas las fechas, todas las horas las analizan, dan una interpretación ahí muy especial, y esto ahí pues surgen verdades ocultas, ¿no?, para ellos, con las cuales ellos están demostrando su conocimiento y su dominio del tema. Pues esto estamos completamente, en el mundo estamos inmersos en todo esto, porque es el buffet de todas las doctrinas, de todas las religiones, de todas las filosofías, y cada quien agarra lo que más le gusta, y pues podemos ver quienes utilizan piedras para sanar, o que utilizan pues lo famoso, ¿no?, la aromaterapia, o sea, porque ahora ya pues los aromas también sanan, la acupuntura, los imanes, las flores de Bach, pues sí, todo lo que es la medicina alternativa, o sea, que tiene sus puntos, las hierbas, ¿no? O sea, lo que Dios ha creado y todo, tiene sus puntos buenos, pero yo les puedo asegurar, porque yo fui testiga de asistir a una conferencia de medicina alternativa, y bueno, pues sí, se hablaron de todas estas prácticas, pero lo que me llamó la atención es que estaban de alguna manera aceptando o introduciendo como algo real, algo que era implícito en eso, el hecho de que se hicieran ciertos rituales. O sea, que ya se estaba aceptando los rituales dentro de todas estas prácticas como algo que tenía que formar parte de la sanidad o del beneficio que se tenía que hacer. O sea, que ya pues es el chamanismo moderno, vamos a decirlo. Entonces, pues ya se está llevando a situaciones pues más delicadas, y estamos inmersos en todo esto, Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es muy importante que podamos discernir todas estas cosas que nos distraen de la fe, ¿sí? Porque hasta inclusive podemos decir, no, este medicamento es buenísimo para el estómago, y le tenemos más fe al medicamento que al Señor, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos caer en muchas prácticas, aunque no sean específicamente ocultistas, ¿no?, que nos desvíen de la fe. Así es. Aquí es tener mucho cuidado, distinguir. No quiere decir que si yo me tomo un té, me estoy metiendo a un terreno peligroso. De ninguna manera. No confundamos las cosas, los términos. Simplemente es estar alertas. Estar siempre dentro de los límites de la prudencia. Estar siempre, pues, atentos con lo que el Espíritu Santo nos diga. Podemos tomar medicamentos, por supuesto, los medicamentos son bendición, y los médicos son gente puesta por Dios para traer sanidad a los cuerpos, pero tenemos que ver que quien sana
no es ni un medicamento ni es un médico. Quien sana es nuestro Dios a través de estos medios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Y yo creo que con esto estaríamos terminando. Pero yo quiero comentar Sí, claro. de que esto de la nueva era comenzó en los años 60, que se denominaba ¿se acuerdan de la era de Acuario? Bueno, entonces pues desde a partir de ahí se ha venido como modernizando. O sea, todo se refiere a lo mismo, a estas cuestiones de culturas exóticas, ¿no? Donde se trae un bienestar y pues todo esto se viene desde entonces, pero ahora podemos nosotros estar al pendiente de este tiempo, porque se supone que estamos nuevamente en esa era. Entonces hay un resurgimiento de todas estas cosas, del ocultismo, de todo lo que hemos hablado. Como les digo, hagan de cuenta que es una mesa y es un buffet y todo el mundo toma lo que quiere. Pero acuérdense que hay una redención y esa no está en la mesa. Así es. ¿Sí? En la mesa la redención, la necesidad de salvación, el tener la vida eterna, no es a través de nada de esto. O sea, se puede sentir de maravilla y hacer 1000 cosas y sentirse sanos toda su vida, pero si no tienen la inteligencia de reconocer su necesidad de una salvación eterna, pues entonces ahora sí que pueden ganar el mundo entero, pero perder su alma, ¿no? Sí, así es. Nada más para concluir, estamos haciendo un estudio pues más o menos exhaustivo, pero no hemos terminado, todavía hay muchas cosas más. Entonces, no tiene caso tampoco adentrarnos más, pero sí, ahora sí que todo lo que veamos, verlo con mucho cuidado. Incluso donde se hable la palabra de Dios hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no siempre está interpretada correctamente, no siempre está llevando al punto donde debe llevar y puede ser un distractor. Entonces, simplemente hay que tener cuidado. Debemos recordar que existen en este mundo miles de religiones. Todas ellas dicen ser las buenas, pero yo les digo que ninguna lo es en realidad. ¿Por qué? Porque Dios no es una religión, no lo vamos a conocer a través de una religión, lo vamos a conocer de una manera personal cuando Él se da a conocer a nosotros. Entonces debemos nada más tener cuidado para esto, y bueno, ya no vamos a seguir buscándole más por este lado, sino que ahora pues vamos a hacer una tarea. Les vamos a dejar una tarea la próxima semana. Vamos a estar terminando este seminario en un ejercicio de liberación, pero para que podamos llegar en una buena condición a esta liberación es necesario que nos pongamos a trabajar, que hagamos un poco de esto, pues de tarea, que nos pongamos a hacer algunas cosas que son importantes para que lleguemos en una buena disposición y podamos tener un buen resultado con esto. Recordamos que lo que hemos hablado y lo que vamos a seguir haciendo no son recetas, ni tiene ningún valor por lo que decimos mi esposa y yo. El valor que va a tener es por la obra que nuestro Señor, nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, esté trabajando en la vida de cada uno de nosotros, si tenemos la disposición para poder ser transformados. ¿Y la fe? A través de la fe. Porque si no creemos, ahí empezamos, ¿no? Si no creemos que hay un Dios, pues entonces todo lo que estamos haciendo es nada más pérdida de tiempo. Entonces tenemos que tener esa fe, esa convicción, esa confianza de que Dios nos escucha, de que Él obra en nuestras vidas si nosotros le permitimos hacerlo. Entonces vamos a ir viendo cuál es esta tarea que nos vamos a autoponer para la próxima
semana. Entonces empezamos, vamos a ver, son una serie de puntos importantes que aquí le pusimos cuando estábamos haciendo el bosquejo, le pusimos requisitos, pero realmente la palabra no me gusta tanto como requisito, ¿no? Como que requisitos, me imagino una tabla que está pasando una persona y va poniendo palomitas, y si tienes todas las palomitas ya estuvo. No es requisito en ese sentido. Son cosas que serían útiles que tuviéramos para que pudiéramos tener un mejor resultado. Claro. Y sabemos que Dios es soberano. Así es. A fines de cuentas, ¿verdad? Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Entonces, pues nosotros si tenemos nuestra disposición, nuestro corazón así dispuesto para Él, para que haga su obra, pues entonces vamos a confiar, ¿verdad? En su amor, en su misericordia. Y bueno, pues el primer punto es el más importante de todos. Si no hay pues casi en mi caso tiene todo lo demás. Se llama arrepentimiento. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y empezó su ministerio, lo primero que dijo fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, primer requisito para poder tener una liberación se llama arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no va a haber nada. A lo mejor llegamos hasta sentir algo, pero en un día o dos eso se pasa y volvemos a la misma situación que estábamos. Entonces la primera es arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué, esposa? Pues de haber participado en estas prácticas, el haber propiciado de alguna manera, pues sí, el haber invitado inclusive, ¿no? Ay, fíjate que yo conozco y estamos ahí nosotros adoctrinando a otros, ¿no? Acerca de todo esto, y conozco yo una señora que hace unos amarres increíbles, ¿no? Y o cosas así. Entonces, pues, arrepentirse de todo esto, todos los compromisos, todos los pactos, todo lo que se haya hecho, de todo eso nos tenemos que arrepentir. Entonces, si no te acuerdas, ora para que el Señor te muestre todos estos puntos, y sería muy útil, sería muy bueno que los fuéramos anotando en una libretita para que tengamos plena conciencia de dónde está esto, dónde podemos estar cayendo en alguna de estas cuestiones. Y poder, bueno, no llegamos todavía a eso, pero poder confesar específicamente cada uno. Así es. De ser posible. De ser posible. El segundo punto sería el anhelo de ser libres. O sea, realmente no es algo que, bueno, pues si se da, que bueno, no. Es algo que tengo que anhelar, es algo que tengo que desear de todo corazón, de lo que me arrepiento de que haya caído en alguna situación y sea cautivo de ella. Ahora me quiero salir de ahí con un deseo de que sé que mi vida depende de eso, vamos, con ese nivel de necesidad, con ese nivel de anhelo, es como yo deseo, como yo quiero ser libre. Sobre todo cortar con toda línea de maldición generacional, porque pues todo eso que lo que hicimos o que hicieron nuestros ancestros, sabemos que viene a las nuevas generaciones. Entonces pues yo creo que es suficiente motivación el cortar de tajo con todo esto para que nuestras generaciones sean libres, ¿sí? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Otro punto, tener los motivos correctos. No solamente quiero tomarme una aspirina que me quite el dolor que tengo en este momento, sino que voy a tener una solución permanente. Y un compromiso. Y eso es lo que iba a decir ahorita. Un compromiso absoluto. ¿Por qué? Porque si nada más lo tomo como una medicina para el día de hoy, pues lamentablemente va a venir un estado peor que el que se tiene. Entonces se necesita tener un compromiso para que una vez que se limpie la casa, esa casa permanezca
limpia. Y con las puertas cerradas. Y con las puertas cerradas. A todo esto. Así es, porque de otra manera, si se quedan las puertas abiertas, dice la palabra, que entonces los espíritus que estaban ahí, que moraban en este lugar, regresan, ven la casa limpia, arreglada, y entonces van por otros 7 peores y vienen a habitar en ese lugar. Entonces, de ninguna manera queremos que eso pase, sino que queremos que esa casa quede limpia, arreglada, ocupada. No se va a quedar vacía, se va a quedar ocupada por el Espíritu de Dios y con las puertas bien cerraditas, porque el Espíritu Santo no las va a abrir. Quien las puede abrir somos nosotros mismos. Así es. Otra de esta lista que nosotros preparamos, bueno, que tenemos preparada, es el que pidamos correctamente, ¿no? Porque si vamos a gastar por nuestros deleites, como decía, no son las motivaciones correctas. Evitar el egocentrismo, el querer llamar la atención, el querer que nos apapachen y bueno, ahorita como estamos en línea, pues no es tan evidente, ¿verdad? Pero cuando se hace una situación de este tipo de manera presencial, bueno, pues muchas veces queremos llamar la atención, ¿verdad? De los pastores que están orando o alguna situación así, y bueno, se trata de tener protagonismo de alguna manera, y pues eso es muy atractivo para los demonios. O sea, de lucirse y gritar y bueno, hacer aspavientos, ¿no? Yo creo que pues hay que tener ese control de uno mismo y bueno, yo creo que no hay problema si es en línea, pues cada quien en su casita, ¿verdad? Aquí un punto importante es para la próxima semana, que si Dios quiere podamos llevar a cabo esta liberación, o cuando se vea el video, sería interesante, sería bueno que se preparara un espacio donde se pueda estar a solas, donde no haya interrupciones, donde se pueda realizar esta liberación sin que haya gente curiosa, gente ahí que por el morbo esté puesta, sino que realmente sea lo que tiene que ser. Es un acto de arrepentimiento, es un acto donde estoy entregando cosas muy sensibles, muy delicadas, que nadie más tiene por qué enterarse. Entonces hay que proveer un tiempo, un lugar para poder hacer esto de una manera privada y de una manera seria. Sobre todo que en muchas ocasiones se manifiesta, esta liberación se manifiesta a través de estornudos, a través de tos, a través de flemas, a través de fluidos, ¿verdad? Por todos lados. Entonces, pues esto pues es delicado, ¿no? Es para que cada quien pueda hacerlo pues de manera individual, en privado. En privado, sí, definitivamente. Otro punto que es muy importante, apartarse de todo lo que tenga que ver del ocultismo. Yo creo que si nos ponemos a revisar las casas, vamos a encontrar un montón de cosas que están relacionadas con el ocultismo. Y muchas veces no lo buscamos. Pero tenemos a una persona que se fue de viaje a no sé dónde y entonces pues nos trajo un elefantito, o nos trajo un Buda, o nos trajo una pirámide, o nos trajo un gatito para la buena suerte, o cualquiera de estas cosas. Entonces, nosotros lo vemos, quizá en nuestra inocencia, lo vemos como algo inofensivo. No lo es. Representa una puerta abierta. ¿Qué más vale que podamos deshacernos de ello? Si tengo dudas de si será o no será, un consejo: mejor deshazte. Más vale. Más vale. Sí, si comenzamos a dudar y a es que me lo regaló, es un no recuerdo, mejor deshazte. Y es más, yo creo que es un buen ejercicio. Si le tienes mucho apego, deshazte. Mejor. Mayor ofrenda para Dios, sí, es deshacerse de esas cosas. Y deshacerse, perdón, no nada más, no regalárselo a alguien más. No de eso. Es más, ni siquiera tirarlo a la basura,
si es posible, destruirlo. Porque si no, se sigue llevando a otras personas, ¿no? Entonces, ese es el punto. Nosotros en nuestro tiempo, pues el Señor nos llevó, no les digo que lo hagan en este momento, pero destruimos nuestras colecciones de discos. Teníamos bueno, sí, porque teníamos nuestros ídolos, ¿no? Los ídolos del rock, ¿a poco no? Entonces, sí, y teníamos los pósters, y bueno, pues esa es idolatría de alguna manera, un artista, ¿no? Que pues idolatramos y tenemos ahí la fotografía donde estamos con él, ¿no? Y nos sacamos la foto, y bueno, no la vamos a adorar, por supuesto que no, son recuerdos bonitos quizá, pero el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? A lo mejor tenemos por ahí pues algo con dragones, a lo mejor tenemos, pues hay muchos personajes o muchas imágenes de cosas que pues a lo mejor no tienen nada de malo, pero ¿cuál es el sentido de que la tengas, no? A lo mejor, pues no sé, calaveras, Perdón, esa a lo mejor piso por ahí, callos, unicornios. Ah, de veras. Unicornios, Pegasos, todo lo que tiene sirenas. Una mezcla no está, no sí, es muy porque son personajes combinados, ¿no? Combinados, un pez con la cara de no sé el qué. Minotauro, todos estos. O sea, todos esos animales míticos y dioses paganos. A lo mejor tenemos figuritas de barro que fuimos a Teotihuacán, que representan, quién sabe qué representan. Por ejemplo, en Tula me estoy acordando, fui a una excursión con mis alumnos, y una alumna se le hizo buena onda y me regaló una ranita que estaba ahí. Ay, muchas gracias. Pues llegando aquí, pues la destruí. La rana no es nada bueno. La rana representa, en Egipto eran demonios, entonces pues quién sabe qué representaba para los de Tula, pero la cosa es mejor que sí, nos han regalado pirámides, nos han regalado pues muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues las recibimos con el cariño con el que nada dan, por supuesto, pero sí ya llega un momento en el que nos inquieta, ¿no? No queremos llegar al extremo ni decir que no, ¿verdad? No hagas esto, no hagas lo otro, no tengas esto, no hagas lo otro, sino que verdaderamente en oración, o sea, lo pongan delante de Dios, porque el testimonio que tenemos de una persona con la que nos basamos también para este estudio, es que él decía que no le iba bien en las finanzas, y que el Señor le mostró a través de todo esto que fue estudiando, que él tenía precisamente unos tapetes de seda bordados que se trajo de China o no sé qué, que tenían unos dragones, y pues así como que dudó mucho, porque decía, no, pues es que desde el dragón es la serpiente antigua, o sea, pues están lindos, pero pues yo creo que no es algo que tenga yo aquí, que sea bueno tenerlo aquí, y se deshizo de ellos. Y dice que le empezó a ir muy bien económicamente, o sea, no por las cuestiones materiales, sino como un ejemplo simplemente. Entonces, a lo mejor puede haber algo que esté obstaculizando una bendición de Dios, o alguna, no sé, una capacidad, una habilidad, no sé, de parte de Dios. Entonces, pues, la verdad... ¿Para qué buscarle dudar? Yo les voy a decir una cosa, o sea, cuando nos deshicimos de todo, les digo que yo de libros, de discos, a mí me decían, deja esto, lo dejo. Les digo una cosa, no lo necesito ni lo extraño. Punto. Así es. Bueno, le seguimos, pues ya se nos fue el tiempo. Eso es importante, dejar relaciones que pueden desviar nuestra fe. Eso es un punto importante. Si estando en una situación hemos llegado a un pacto o alguna cosa de estas que hemos hablado, pues si voy a regresar a ese grupo social, pues lo más probable es de que me sigan llevando a lo mismo.
Entonces, ¿para qué? ¿No? Entonces, tratar de evitar más tratos, no decir no pelearme, no volver a hablar, no, pero sí tratar de evitar estar en contacto con esa situación de riesgo. Sí, no tener simpatía con el diablo. Dice Pablo, 2 Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Esto siempre lo aplicamos a pareja, pero no necesariamente es pareja, también puede ser en negocios, también puede ser en la escuela, también puede ser en nuestras relaciones de todos los días. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que ver, ahora sí que con quién te estás juntando. Porque acuérdense que el que anda con lobos, aullar aprende. Entonces, si la otra persona, otras personas con las que tratamos, están muy metidos en esto, y nosotros no nos sentimos lo suficientemente fuertes como para resistir, pues entonces no nos metamos. Alejemos un poco esa relación, para que no sea tropiezo para nuestra vida. También necesitamos identificar esas maldiciones generacionales, que pues ya lo habíamos platicado, pero sí es importante que vean si hay indicios en sus familias, pues acerca de estas prácticas, para que se pueda tomar en cuenta y se pueda romper específicamente por cada cosa, ¿no? que se vea. Así es, a veces tenemos la posibilidad de preguntar, pero muchas veces ya no podemos hacerlo, ya no están nuestros papás, ya no están nuestros abuelos, y ya no hablemos de los bisabuelos. Entonces, hay que ponerse en oración, y el Espíritu Santo nos puede dar una guía, nos puede dar una indicación de por dónde puede venir la cosa, ¿no? Por los síntomas de los que hemos estado hablando, podemos identificar, a lo mejor no exactamente quién o cómo fue, pero podemos identificar que hay una maldición, que hay una situación que se viene repitiendo. Si yo estoy en una situación que ya vivieron mis padres y que sé que también vivieron mis abuelos, bueno, pues ahí está claro que hay una maldición. Sí, o sea, de divorcios constantes, de muertes prematuras, de enfermedades terminales, cáncer, o sea, todo ese tipo de cosas que se repiten generación tras generación. Recuerden que para nosotros, lo que es la historia clínica y de que, bueno, es que tú eres propenso a cáncer, eso no aplica para nosotros. Eso ya no aplica. Entonces, si mi abuelo murió de cáncer, mi papá murió de cáncer, yo no tengo por qué morir de cáncer. No. Entonces, debemos identificar todo eso para poder hacer una renuncia. Confesar pecados específicos o repetitivos. Si tenemos un pecado que continuamente nos está pegando y nos pega todo el tiempo, ahí hay algo. Ahí hay algo. Hay una raíz contra la cual no hemos sido capaces de luchar. Bueno, sí hemos luchado, pero hemos sido derrotados. Entonces, hay que identificarlo para poder sobreponernos a ella, para poderla arrancar y para poder tener victoria sobre esa situación. Y por último, pues ir preparándonos, ir viendo la posibilidad de participar en el bautismo en agua, que es algo importante, es un testimonio. El bautismo en agua, sin nada más rápido, no es salvación, no es perdón de pecados, es simplemente una señal. Pero esa señal es importante que se haga. Entonces, si no nos estamos congregando ahorita, bueno, pues es un poquito difícil, pero ir viendo dónde nos podemos congregar, solicitarlo al pastor para que se vea la manera de realizar ese bautismo, pues en cuanto se regularicen un poco la situación, que yo espero que ya no tarde mucho, ¿verdad? Para poder llevar a cabo ese bautismo, que nosotros de hecho teníamos un bautismo programado y pues nos agarró esto una semana antes, se cerró todo y ya no lo pudimos hacer. Ajá, sí, pero es importante esto porque el bautizo es el testimonio público, no nada más a las personas que nos acompañan, a los pastores, a los hermanitos en Cristo, sino también a las potestades
Entonces es la manera en que nosotros estamos declarando que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Entonces es algo que es importante. Ahora, como les decíamos, tampoco es determinante, porque si tú lo dispones en tu corazón y estás verdaderamente comprometido con el Señor, pues el Señor es soberano, Él va a tener misericordia de quien lo honre y de quien vea ese anhelo, ¿sí? Así es. Vamos a terminar, esposo. Y bueno, pues vamos a terminar entonces, hacemos una oración y vamos a hacer nuestra tarea para la próxima semana. Si pueden ayunar, si pueden eso. mantenerse en oración, sería muy bueno. A lo mejor nada más el viernes. El viernes es cuando transmitimos en vivo. Ese día, bueno, pues sería bueno que tuviéramos un ayuno. Quizá no un ayuno de todo el día, pero a lo mejor nos abstenemos de la comida y pues ya terminando esta liberación, pues no podemos ir a los tacos al pastor. No, de pastor no, ¿eh? No, de pastor no. De pastor no. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta instrucción que nos has dado. Padre bendito, pues te pedimos, Señor, que sean alertados nuestros sentidos espirituales, de manera, Padre, que estemos atentos a las señales, para que sepamos, Señor, correr, para que sepamos, Señor, apartarnos de toda práctica de ocultismo, Señor, que te ofende, que es abominable, Señor, a tus ojos. Padre, primeramente, Señor, nos arrepentimos si hemos hecho alguna cosa de esta, Señor, si nos hemos acercado siquiera, Padre, a estas cosas que son tan atractivas. Te pedimos perdón, Señor, si fue por ignorancia o aún sabiendo, aún conociendo, Señor, pues te pedimos perdón. A lo mejor hemos hecho las cosas por salud, por obtener un bienestar físico, emocional, por una terapia, Señor, pero Padre, pues no sabemos hasta qué punto si hemos traspasado, Señor, esa línea delgada, Señor, y pues te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos redarguya tu Espíritu Santo para que podamos nosotros confesar específicamente. Padre, te pedimos que durante la semana nos hables, mi Dios, nos muestres, Señor, todas esas áreas, todas esas actividades, Padre, todas esas relaciones que hemos tenido, Señor, que nos han acercado a estas actividades. Y Padre Santo, para que podamos nosotros ir poniéndolas delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por ellos, Señor, y que seamos limpiados de todo esto, Señor, porque queremos ver tu luz, queremos, Señor, ver la plenitud, Señor, de tu hermosura, de tu santidad, y que podamos participar de ella sin ningún estorbo, Señor. Quita la venda de nuestros ojos, Señor, para que nosotros podamos ver a lo largo de esta semana, a través de sueños, a través de visiones, Señor, a través de tu palabra principalmente, Señor, y pues Padre Santo, que podamos ver esas señales, eso que tú quieres hablar a cada corazón de una manera